hemos logrado reunir a tres profesionales que a lo largo pues, de su trayectoria han estado bastante vinculadas con todos los temas de burocratización del Estado, promoción de la inversión privada, la mejora regulatoria. Entonces, de hecho creo que es un privilegio que las hayamos podido juntar hoy día. Y bueno, dicho esto, quería empezar con precisamente indicar que nuestra mesa lo que busca abordar es cuál es el impacto, ¿no?, de las modificaciones a la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. Como sabemos, el sistema de eliminación de barreras burocráticas tiene más de 25 años de vigencia en el Perú, pero fue hace unos pocos años, en verdad, en el 2016, que se promulgó la ley, el decreto legislativo 1256, ¿no? Entonces, este cuerpo normativo lo que buscaba era, de alguna manera, recoger en los aspectos de fondo la práctica jurisprudencial del INDECOPI y, por otro lado, establecer las normas procedimentales también para esta materia. Entonces, han transcurrido 7 años y precisamente este año, hace unos meses, se publicaron las modificatorias a esta norma, ¿no? Entonces, contamos con la presencia de Adriana Tudela, y que fue la promotora de esta iniciativa legislativa. Y por eso quisiéramos empezar preguntándole, Adriana, ¿cuál fue la problemática que se buscó atacar con esta reforma, ¿no? ¿Por qué era necesario modificar el decreto legislativo 1256? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Roxana, y muy buenas noches a todos. Quisiera, bueno, obviamente empezar agradeciendo la invitación y agradecer al estudio de Descanseco y a Tía por la organización de este panel para tratar un tema que es tan importante, sobre todo en este contexto en el que es necesario tomar medidas para la reactivación económica, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el problema que hemos buscado resolver con estas modificaciones? Como bien ha señalado Roxana, el INDECOPI desde hace más de 25 años tiene el rol de detectar e inaplicar aquellas disposiciones, normas, actos administrativos que sean irracionales o ilegales, o como son conocidos, las barreras burocráticas, ¿no? Y este procedimiento ha inaplicado regulaciones en sede administrativa, y lo que hace ha sido garantizar la confianza que tienen los ciudadanos y los emprendedores en el Estado, ya que lo que hace Indecopi es otorgar cierta seguridad jurídica y económica que le permita a los emprendedores y a los actores económicos acceder y mantenerse en el mercado, protegiendo sus actividades económicas y sus derechos económicos. Ahora, con el paso del tiempo, han surgido nuevas formas de imponer barreras burocráticas en perjuicio de los emprendedores, y pese a los esfuerzos emprendidos por Indecopi, no ha habido mucha eficiencia o eficacia en hacerle frente a estas nuevas barreras o nuevas formas de imponer barreras burocráticas. El procedimiento de eliminación de barreras tenía la vocación, en principio, de ser un procedimiento bastante simple y efectivo, y que sea accesible para el ciudadano. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en un procedimiento más bien complejo, bastante engorroso, sumamente especializado, tanto así que para cualquier persona era casi imposible acceder a este procedimiento y realizarlo sin contratar a un abogado especialista. Incluso podríamos decir que el sistema de eliminación de barreras terminó siendo en muchos casos una barrera más para los emprendedores. Entonces, existían una serie de problemas persistentes en las áreas de barreras del INDECOPI, como también, por ejemplo, las improcedencias que se basaban únicamente en criterios de forma y no de fondo, y también encontramos algunos criterios que se utilizaban que terminaban restringiendo el concepto de barrera burocrática. Y a esto habría que sumarle la evidencia que obtuvimos a través de una solicitud de acceso a la información, la cual nos indicaba que en los últimos años estas improcedencias meramente formales habían aumentado considerablemente en los órganos resolutivos del INDECOPI.
Otro problema que detectamos eran los altos costos para acceder a este procedimiento, sobre todo para los micro y pequeños empresarios, ¿no? Aproximadamente lo que se tenía que invertir en tiempo para poder realizar un procedimiento de esta naturaleza eran 240 días hábiles entre la primera y la segunda instancia. A eso tenemos que sumarle los honorarios de los abogados especialistas en la materia, además de la tasa administrativa, y a la par se tenían que asumir los gastos para mantener la actividad económica a flote. Y este fue el diagnóstico que motivó las modificaciones que se realizaron a la ley antibarreras, ¿no? Y la nueva legislación tiene objetivos prácticos y también tiene objetivos teóricos. En el aspecto práctico, lo que estamos buscando es repotenciar la detección y eliminación efectiva de barreras burocráticas, con herramientas que hagan el procedimiento más simple, más flexible y más accesible para los emprendedores. Y por eso es que hemos incluido criterios de interpretación que sean más beneficiosos para los agentes económicos. Y en el plano teórico, el objetivo ha sido desburocratizar el procedimiento de eliminación de barreras, para que el sistema de eliminación de barreras sea útil para los emprendedores y para los ciudadanos. Lo que necesitamos son procedimientos que sean más cortos, más simples y más accesibles, con argumentos que sean más prácticos, más económicos y menos técnicos y legalistas, ¿no? Entonces, las principales modificaciones que hemos incorporado en la nueva ley son el principio de interpretación favorable. Hemos también incluido efectos indirectos de una barrera burocrática. Digamos, ya no es necesario ser afectado de manera directa por la barrera para poder denunciarla. Hemos también introducido un criterio más flexible para otorgar medidas cautelares, además de un plazo de tiempo determinado, y también hemos regulado de mejor manera las denuncias informativas, ¿no? Entonces, esa sería la intencionalidad y el objetivo detrás de estas modificaciones a la ley de eliminación de barreras. Perfecto, Adriana, muchísimas gracias. De hecho, suena bastante gráfico lo que comentas, ¿no? El procedimiento de eliminación de barreras burocráticas se estaba convirtiendo ya en una barrera burocrática en sí mismo, ¿no? Sí, de hecho, quienes estamos en el lado de litigio, percibimos ese nivel de sofisticación que todavía existe en el procedimiento. Esperemos que de cara a las modificaciones esto vaya haciéndose mucho más cercano a los ciudadanos, sobre todo. Dicho esto, Sofía, me gustaría que nos comentes precisamente sobre los cambios que nos ha presentado Adriana. ¿Cuál es tu percepción de estos cambios? ¿Cuáles te parecen los aspectos más resaltantes y que podrían ser más útiles precisamente para que este procedimiento cumpla su finalidad, ¿no? Que es la eliminación de las barreras que nos afectan? Así es, muchas gracias. Lo primero, quiero agradecer por la invitación a participar en este panel, saludar a la congresista Tudela, a Brenda, a ti, Roxana, y al público que nos está escuchando. Primero, felicitar a la congresista Tudela por promover esta norma que fortalece y mejora el sistema de eliminación de barreras burocráticas. Yo he trabajado 11 años en el INDECOPI, tanto en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas como en la Sala Especializada de Defensa de la Competencia, justamente viendo estos casos, e incluso tuve la posibilidad de participar en la elaboración de la ley antibarreras, con lo cual yo soy una persona convencida en lo potente que es esta herramienta, pero ya habiendo pasado, como señala, 6 o 7 años desde la publicación de la ley, ya era pertinente mirar si habían mejoras por hacer, y por eso empiezo por señalar que creo, o sea, hay varias modificaciones, como señaló la congresista Tudela, pero me gustaría tocar dos grandes temas. El primero es que creo que la principal modificación que podría tener un mayor impacto para los agentes económicos si se aplica de manera adecuada por el INDECOPI es la potestad que le han dado el INDECOPI de aplicar las barreras burocráticas con carácter general cuando se trate de disposiciones administrativas en procedimientos de oficio.
Estamos hablando de los casos en los que hay una ordenanza o un decreto supremo que contiene exigencias, requisitos, provisiones o cobros que son arbitrarios o desproporcionados y que impiden al agente económico acceder o permanecer en el mercado. Y que estas barreras pueden aplicarse, son transversales para los agentes económicos, puede aplicarse para diversos sectores o para un sector determinante. Entonces, recordemos que antes de esta modificación legal, el Indecopi solo podía aplicar con carácter general las barreras burocráticas contenidas en ley, cuando eran ilegales, digamos, y en los casos de carencia de razonabilidad no podía hacer mucho, ¿no? Recordemos que en esos casos, incluso cuando se iniciaban de oficio, el Indecopi tenía que iniciar un proceso de acción popular contra ese decreto supremo para tratar de lograr su eliminación o acudir al defensor del pueblo para que inicie un proceso de inconstitucionalidad. Dicho sea de paso, en toda la historia del Indecopi, el defensor del pueblo nunca inició ese proceso de inconstitucionalidad. Entonces, algo no estaba funcionando y tenía que ser dinamizado. Entonces, con esta facultad se le da dientes al Indecopi, se dinamiza la herramienta, y un poco lo que comentaban es muy cierto. El procedimiento de barreras burocráticas terminó siendo una condición previa para que el agente económico pueda participar en el mercado. Recordemos los casos del sector transporte, ¿no? El Reglamento Nacional de Administración de Transporte tenía barreras burocráticas y cada uno de los transportistas venía a presentar su denuncia al Indecopi de manera individual, y teníamos 200 denuncias para que se le inaplique en su caso en concreto, porque evidentemente, si no venía Indecopi, su competidor iba a tener la inaplicación y no iba a poder competir de manera leal, o sea, en equiparidad de condiciones. Entonces, se volvió realmente un procedimiento burocrático más, y lo que sí creo es que ahí, cuando digo que es una herramienta eficiente, hay que ver también el reto de Indecopi de hacer este buen screening de esos casos de oficio que va a iniciar de carencia de razonabilidad. Yo sugeriría que, por ejemplo, sean los que generen más impacto costo económico, los que sean más transversales en mercados atomizados, en donde hay poca posibilidad de que los agentes económicos se puedan unir en una asociación y presenten una única denuncia, o incluso en mercados oligopólicos en donde eliminar una barrera de entrada puede hacer que genere que nuevos incumbentes ingresen. Y también creo que el Indecopi debería identificar cualquier caso de parte en donde ya identifique una barrera burocrática carente de razonabilidad, automáticamente debería iniciar su procedimiento de oficio, porque ya tiene ahí la respuesta para eliminárselo a todos los demás. Entonces creo que ahí tiene una herramienta muy fuerte. Y en cuanto al segundo paquete de modificaciones, como mencionaba la congresista, van unidos a aclarar un poco la interpretación de la ley antibarreras, ¿no? En cuanto a la admisión a trámite, reducir la carga probatoria que se le pedía al denunciante para hacer el análisis de razonabilidad y el otorgamiento de medidas cautelares que son la base fundamental para que tú puedas seguir operando en el mercado y no se generen todos los efectos negativos de la barrera, ¿no? Y ahí sí, lo único que sí me gustaría dejar claro es que sí he leído algunas notas de prensa de que algunos estudios dicen el Indecopi ya no quiere eliminar barreras, o sea, y en realidad habiendo trabajado ahí, conociendo que hay muy buenos funcionarios públicos, yo creo que no va tanto por ahí. Yo creo que lo que ha pasado es un poco haciendo un paralelo con lo que pasó en los procesos de amparo en su momento, en que hubo una amparización, en donde todo era irse por el amparo y hasta el TC tuvo que decir, oye, acá no todo es amparo. Creo que también la herramienta de barreras es tan chévere y tan potente que mucha gente va a barreras cuando en realidad quizá no es una barrera burocrática. Entonces, eso podría explicar en algunos casos el incremento de las denuncias de improcedencias. Luego hay otros casos en donde en realidad la ley misma era muy dura en cuanto a la carga probatoria y por eso está muy bien que se haya aligerado esa carga probatoria en pro del otorgamiento de medidas cautelares o de la admisión a trámite. Y sí hay un extremo un poco más pequeño de interpretación ya de los operadores jurídicos que aplican la norma, ¿no? Recuerdo el caso del oxígeno medicinal, brevemente lo comento, en donde habían tres empresas productoras de oxígeno medicinal de una concentración de 93%. Había una norma del Ministerio de Salud que decía que ningún establecimiento de salud público o privado podía comprar oxígeno con una concentración menor al 99%. Ellos presentaron la denuncia porque ya no tenían mercado. La comisión le dijo improcedente porque no, la norma no es para ti. Y él subió a la sala y la sala le dijo, claro que sí, justamente utilizando un criterio interpretativo favorable como el que está ahora en la norma, le dijo, si yo produzco un producto y dices que mis compradores no me pueden comprar, evidentemente es una barrera burocrática que me afecta. Entonces creo que ahora con estas modificaciones vamos a poder tener esta mejor aplicación de la norma, ¿no?
Muchas gracias, Sofía. De hecho, creo que has mencionado varios aspectos bastante relevantes y sobre todo que serían, con una adecuada aplicación, evidentemente, de bastante impacto para los usuarios del sistema. En esa línea, Brenda, nos gustaría también conocer tus apreciaciones sobre estas modificaciones y cómo ves el panorama. Sí, Roxana, gracias. También agradecer al Taller de Investigación de Derecho Administrativo, al TIDA, de la Universidad de San Marcos, y al estudio de Canseco por la invitación, por la oportunidad de participar en este panel con la congresista Tudela, a quien saludo y felicito por esta norma, y con Sofía Ugaz, con quien también trabajé en Indecopi muchos años, eliminando barreras. Este panel, ¿no es cierto?, es para opinar esta pregunta en la medida de lo posible sobre el impacto, ¿no es cierto?, de esta ley 31755, que introduce las modificaciones recientes al decreto legislativo 1256 y ver si efectivamente este decreto legislativo está brindando como herramientas que son útiles para mitigar los riesgos de las empresas, ¿no? Esa es la pregunta que se nos hace, ¿no? Yo primero quería empezar diciendo, Roxana, que lo importante es tener en cuenta cuál es el objetivo, ya brevemente, el objetivo del sistema de eliminación de barreras burocráticas y diferenciarlo con cuál es la finalidad del procedimiento, ¿ya? Siempre la razón del sistema de eliminación de barreras burocráticas, eso siempre ha sido, es generar una mayor competitividad para las empresas, ¿no es cierto? Para que las empresas se desarrollen en un ambiente que esté afectado con la menor cantidad de sobrecostos que puede imponer el Estado, ¿no? Porque al final, toda regulación y toda intervención de la administración pública, sea buena o sea mala, es un costo que las empresas tienen que asumir, ¿no? Y la idea de todo este sistema es que la empresa, ni menos el emprendedor que tiene menos recursos y que está empezando, en ningún caso tengan que consentir con que se les impongan costos, requisitos o condiciones que no tienen justificación en la ley, y además en todo caso, mejor dicho, que no son eficientes según un análisis costo-beneficio, o sea, normas o requisitos o actuaciones administrativas que no sean costo-eficientes. Ya, siempre ha sido la finalidad del sistema de eliminación de barreras burocráticas desde el año 96, o sea, hace 27 años, casi 30 años. Siempre la finalidad ha sido velar por la competitividad empresarial. Ya, pero lo que ha venido cambiando, y a esto quiero llegar con las modificaciones normativas que han habido a lo largo de los años, es, digamos, un poco los efectos de las resoluciones. ¿Ya? Siempre hemos visto como intentos en las modificaciones normativas de, primero, no siempre existió la facultad, por ejemplo, de eliminar barreras burocráticas, ¿no? Primero habían informes haciendo recomendaciones a las entidades públicas para eliminar las barreras. Luego también existió la posibilidad de presentar acciones populares para cuestionar decretos supremos cuando tenían barreras burocráticas. Luego ya se creó la inaplicación con efectos particulares al caso concreto, y si la entidad aplicaba la barrera, luego se le puede sancionar. Y después de años, ¿no?, apareció la posibilidad de inaplicar con efectos generales las barreras burocráticas cuando estaban en normas de carácter general, ¿no? Y así continúo con esta evolución de modificaciones normativas. Después se puso de moda, digamos, esta tendencia de privilegiar la eliminación voluntaria de las barreras burocráticas, ¿no?, en lugar de sancionar. Hablar con las entidades, ¿no?, para que eliminen de oficio las barreras burocráticas y ya no hay necesidad de sancionar, ni de procedimientos, ¿no? Incluso hubieron acciones de persuasión con la 1256, con un ranking de municipalidades, quiénes son las que ponen más o menos barreras burocráticas, y se les premiaba, digamos, se les reconocía las que eliminaban. Entonces, como se darán cuenta, toda modificación que ha existido hasta la fecha ha buscado como que la forma más efectiva para que la propia entidad que impone la barrera elimine las barreras y las deje de aplicar, ¿no?, a través de incentivos, a través de, o sea, obligándolas, sancionándolas, etc. Ya. No obstante, lo que yo rescato de esta modificación normativa, y a eso quería llegar, impulsada y creada por la congresista Tudela, es que una implementación exitosa del sistema de barreras burocráticas no siempre dependía de eso, de la forma en que se eliminan las barreras. Hay un audio que suena. Sino de presionar ¿aló? Colgate total 12. ¿Me escuchan? Sino, perdón, de presionar al propio Indecopi, ya, como entidad encargada, para que el Indecopi sea menos burocrático,
¿Ya? Esto es lo que rescato de esta modificación normativa de la congresista Tudela, ¿no? Que ya no es, vamos a ver cómo se elimina la barrera, presionando a la entidad que impone la barrera, sino al propio Indecopi para que sea menos burocrático al momento de operar el sistema de eliminación de barreras burocráticas. No sé si me dejo entender. Entonces, esto yo considero que era urgente. O sea, esta modificación normativa era urgente porque, digamos, el Indecopi, y esto lo digo de mi experiencia profesional en la que trabajo como gremio, ¿no? Por ejemplo, no estaba respondiendo a tiempo las denuncias informativas, ¿no? Se demoraba mucho, o sea, presentábamos denuncias informativas que no tenían un plazo y no tenían cuándo ser atendidas, cuándo responder, ¿no? Y esto está siendo solucionado, se puede ver rápidamente de los mismos aspectos que ha dicho Sofía, ¿no? Y ha dicho la congresista Tudela, ¿no? Se están mejorando con esta norma los tiempos, estamos obligando al Indecopi con esta norma a mejorar los tiempos, la atención técnica a las denuncias informativas, ¿no? Ahora las denuncias informativas tienen que atenderse en un plazo o sea, tienen que responderse en un plazo de 20 días, y tienen que, en 45 días, se tiene que iniciar un procedimiento de oficio o ya archivar la denuncia, ¿no? También el tema de las medidas cautelares es sumamente importante, ya tienes un plazo de 30 días como máximo para que la entidad disponga, ¿no? Si se va a conceder o rechazar una medida cautelar. Esto es importantísimo porque, desde le digo de la experiencia, poner plazos al mismo Indecopi para accionar es fundamental. No iba tanto, por eso, la modificación sobre cómo, digamos, era el efecto de la resolución, sino, o sea, eso es importante también, pero también es importante que ahora el Indecopi tenga este tipo de presión para que pueda ser mucho más expeditivo y ayudar al usuario, ¿no? Y finalizar esta parte de la intervención solamente diciendo que también es muy importante lo que es el principio de interpretación favorable, ya, porque así el Indecopi tiene que hacer prevalecer el sentido que cumple mejor con la finalidad del procedimiento, porque ya veremos, ahora que sigamos hablando del tema, que han habido muchos procedimientos que se declaraban, muchas denuncias que se declaraban improcedentes, ya, porque no se ponía, digamos, no se hacía prevalecer lo que es la simplificación administrativa y la competitividad por una serie de razones, como que, por ejemplo, el Indecopi de repente tenía, ¿no? Ve que se alega un interés público y hay como un poco de temor de enfrentar a la autoridad, ¿no? Presiones políticas, etcétera. O sea, cada caso es diferente, pero ha habido un momento en el que se han tenido muchas improcedencias y no se han entrado a ver los casos como debían verse, ¿no? Yo creo que esta norma, con estos principios y con estos ajustes, digamos, que está haciendo para poner al Indecopi un poco más en vereda, va a contribuir a que haya un mejor sistema de eliminación de barreras burocráticas. Gracias. Muchas gracias, Brenda, por tu intervención. Me parece bastante importante que resaltes esto, ¿no? De algún modo se pone también una suerte de presión sobre Indecopi para darle otra mirada al sistema, ¿no? O mejor dicho, recuperar la mirada que el sistema siempre debió tener, ¿no? La de la simplificación, la de facilitar los negocios. Entonces, dicho esto, creo que hay un aspecto también importante de la reforma que, aprovechando que nos acompaña la congresista Tudela, quisiera abordar con ella, y se relaciona precisamente con el hecho de que, si bien Indecopi, mediante el sistema de eliminación de barreras, va a atacar aquellas disposiciones que imponen barreras burocráticas en normas de rango infralegal, ¿no? También existe la posibilidad de que, en el marco de las investigaciones del propio Indecopi, se identifiquen que estas barreras también se encuentran en leyes, ¿no? Entonces, ahí lo que se ha establecido es justamente que el Indecopi elabore un informe, y que este informe, ¿no?, técnico, evidentemente, se ponga a disposición del Congreso de la República. Entonces, con la finalidad, digamos, de redondear lo que puede ser un sistema de eliminación de barreras burocráticas, me gustaría conocer la opinión de la congresista Tudela sobre cómo debería ser esta interacción entre el Congreso y el Indecopi cuando se identifican precisamente trabas burocráticas que también pueden estar en las leyes o en normas de rango legislativo. Gracias. Sí, y de hecho se suele legislar imponiendo bastantes trabas y barreras, ¿no? Pero claro, el procedimiento de barrera burocrática no ataca leyes, ¿no? Solamente actos y normas inferiores a la ley, y es por eso que el artículo 49 de la ley modificada
le asigna una tarea a las áreas de barreras del INDECOPI, que es que cuando encuentren barreras, trabas o restricciones que se encuentren en leyes y que puedan afectar el funcionamiento del mercado, la simplificación administrativa, entonces el INDECOPI tiene que mandar un informe al Congreso para que el Congreso pueda estudiar, evaluar este informe y en el marco del procedimiento parlamentario poder derogar esta barrera, esta traba, o modificar la norma o la ley que contiene esta barrera, ¿no? Entonces, ¿cómo debería funcionar esto? ¿Cómo activamos este procedimiento que está contemplado en el artículo 49? No debería, digamos, ser muy complicado ni tener demasiado formalismo, ¿no? O sea, básicamente una vez que el INDECOPI tipo, redacta el informe, lo debe mandar al Congreso, y el Congreso le debe dar trámite de manera bastante rápida para impulsar la evaluación y, de ser el caso, la derogación de la norma que afecta el funcionamiento del mercado. Ahora, ¿quién en el Congreso, o qué instancia o qué comisión en el Congreso debería estar encargada de hacer esta evaluación? Ese es, digamos, lo que habría que determinar, ¿no? En principio, yo personalmente considero que debería ser la CEMOL, que es una comisión especial encargada del ordenamiento legislativo. Es una comisión que, si bien es especial, se suele activar en cada periodo parlamentario, y que tiene entre sus funciones la simplificación y la depuración del ordenamiento legal, porque tenemos un problema de hiperregulación muy grave en el Perú. Tenemos más de 60.000 leyes vigentes, muchas de ellas ya han entrado en desuso o han sido derogadas tácitamente por otras. Entonces la CEMOL se encarga de la simplificación y la depuración del sistema legislativo. Entonces creo que esta comisión especial sería la llamada a poder analizar estos informes de INDECOPI y promover la derogación desde las comisiones correspondientes, ¿no? Porque como esta comisión es una comisión especial, no tiene la facultad de poder emitir un dictamen, pero puede emitir un informe que es remitido, podría ser, por ejemplo, a la Comisión de Defensa del Consumidor o a otra comisión, para que esta comisión emita un dictamen recomendando la derogación de la norma, y luego esto pasaría al Pleno del Congreso para que se someta a votación. Entonces, no debería ser un procedimiento muy difícil, simplemente se requiere de voluntad, tanto por parte del INDECOPI como por parte del Congreso, y creo que esto es importante porque se tienen que promover menos y mejores normas que le faciliten el acceso y la permanencia en el mercado a los actores económicos y sobre todo a los emprendedores y a la MIPE, ¿no? Y creo también que este ejercicio va a contribuir en general a generar más conciencia respecto a los costos que se le suelen imponer a los ciudadanos cuando se emite mala legislación o mala regulación, ¿no? Creo que en el Congreso muchas veces se suele legislar pensando que si una ley no le roba gastos al Estado, entonces la ley no tiene costos. Y creo que esa es una premisa nefasta que genera en muchas ocasiones malas leyes que justamente debemos encargarnos de ir poco a poco eliminando, ¿no? Y por eso creo que también es importante que desde el Congreso se priorice una actividad de fiscalización posterior que manda cualquier análisis regulatorio, ¿no? O sea, analizar ex post cuáles son los efectos que han tenido las leyes aprobadas y vigentes, poder evaluar cuál ha sido el efecto de las leyes aprobadas. Creo que es importante que como legisladores empezamos a asumir esa responsabilidad, ¿no? Creo que muchas veces digamos, los congresistas simplemente se encargan de aprobar una ley, y una vez que está aprobada se olvidan por completo y nunca más, digamos, voltean a revisar cuáles son los efectos que está teniendo. Y creo que finalmente también es necesario esto para poder reflexionar sobre la utilidad de las normas y las leyes que están vigentes. Creo que también tenemos que revisar cuál es el stock normativo que tenemos antes de crear nuevas leyes, ¿no? Y creo que desde el Congreso también tenemos que promover un cambio de enfoque, un cambio de paradigma, y es momento de evaluar, modificar o derogar antes de estar creando más leyes que solamente aumentan el desorden que ya tenemos. Muchas gracias, congresista Tudela. De hecho, es bastante importante lo que resaltas sobre que ese procedimiento, esa interacción sea sencilla, ¿no? Que no se trata de un procedimiento complejo ni burocrático, y que se haga efectiva pues, una recomendación del INDECOPI que
desde nuestra experiencia, normalmente es una recomendación sustentada, ¿no? Una recomendación que ha pasado por varios filtros antes de ser emitida. Y dicho esto, considerando que un poco el enfoque del evento apunta a dotar de mayores herramientas a las empresas para mitigar riesgos, también me gustaría conocer la opinión de Sofía sobre cómo le recomendarías o qué le recomendarías a las empresas como aspectos claves en el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. ¿Cuáles serían esos aspectos claves para tener un procedimiento de eliminación de barreras exitoso, digamos, atendiendo a las modificaciones, ¿no? ¿Cuáles serían ahí tus recomendaciones? Y porque sí, claro, el riesgo sería que tu caso salga improcedente o infundado, ¿no? ¿Cómo evitar ese riesgo? Que también es un riesgo que han estado enfrentando algunas empresas. Sí, claro. A ver, ahí un poco, ahora con mis ojos del sector privado, que también tengo esa visión, em, o sea, lo primero que yo diría es que todavía existen muchas empresas privadas que están reacias a utilizar la herramienta. Voy al plazo primigenio. Hay gente que todavía no está utilizando el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas y el sustento es, oye, yo no me quiero pelear, no quiero denunciar a un stakeholder público con el que tengo que lidiar cotidianamente. O sea, me haces pelear con la Municipalidad de Lima, con la que tengo que pedirle mis permisos, no quiero. Entonces, nunca voy a mirar el procedimiento de barreras burocráticas. Y sobre eso tienes dos aspectos que me gustaría como poner en la mesa para que los tengan en cuenta. La primera es que existe la posibilidad de presentar una denuncia informativa ante la comisión, ¿no? Informándole de la existencia de esta exigencia, requisito, traba, que puede ser ilegal o carente de razonabilidad, y al amparo del artículo del 7.3 de la ley antibarreras, tú le puedes pedir al Indecopi mantener en reserva tu identidad. Es como, te presento esto, evalúa el Indecopi, pero no digas que fui yo, para no pelearte directamente. En ese caso, el Indecopi lo que puede hacer es primero va a evaluar lo que le has presentado y va a tratar primero de ir directamente con la entidad y ver si la entidad quizás solamente se ha equivocado y dice, sí, oye, tienes razón, me doy cuenta, la elimino, levanto la traba hacia todos y ni siquiera es necesario iniciar un procedimiento de oficio. Entonces ahí es una ganancia para todos porque la barrera se eliminó con carácter general y no se tuvo que enfrentar los costos del litigio. Entonces, digamos, eso va bien. O podría eventualmente el Indecopi decir, ya, se inicia un procedimiento de oficio y ya el costo de la tramitación y la carga de la prueba ya recae en el Indecopi y no en las empresas. Entonces, creo que ese es un buen aspecto de tener en cuenta. Y lo segundo es que también existen la posibilidad de que las asociaciones y los gremios presenten la denuncia en representación de sus asociados como denuncia de parte. Entonces, esa también es una muy buena manera de compendiar todas estas denuncias, como hablaba yo en el sector transporte. O sea, en el sector transporte vinieron 150 denuncias, cuando pudo haber venido una de un gremio que asocia a los transportistas y obtenía la inaplicación con carácter general para todos, y quizá ahí puedes pedir incluso medidas cautelares. Entonces, creo que ese rol de asociar, de juntar denuncias, es muy buena y que también debería considerarse, y no sé que, que las empresas no lo usan, creo que está siendo subutilizado. La diferencia entre una y otra es que, por ejemplo, en el tema del procedimiento de oficio, corres el riesgo de que si bien ahora con las modificaciones normativas y como dice Brenda, el Indecopi va a tener que sustentar y motivar si archiva tu caso y no inicia un procedimiento de oficio que le da mayor predictibilidad, igual va a seguir siendo discrecionalidad del Indecopi porque también tiene capacidades determinadas para iniciar procedimientos de oficio y en esos casos tampoco vas a poder pedir el otorgamiento de una medida cautelar porque formalmente no formas parte del procedimiento. En cambio, si vas en una denuncia de parte con una asociación, tú puedes pedir una medida cautelar y entonces puedes, digamos, suspender los efectos negativos de esa barrera que pueden ser terribles. O sea, puede ser una barrera que no te permite operar en el mercado y si no te dan esa medida cautelar no puedes avanzar. Entonces yo diría que enfocarse eso, no tener miedo tampoco a presentar esas denuncias o si tienen miedo igual háganlo, pero así a través de estos dos mecanismos para poder dinamizar la herramienta que es sumamente poderosa si es que la utilizas, ¿no? Muchas gracias, Sofía. De hecho, son dos consejos bastante interesantes los que planteas.
Sobre todo para aquellos que no se animan, digamos, a emplear el sistema o lo ven todavía un poco lejano. Pero sí, de hecho son dos mecanismos muy, muy interesantes. Brenda, ¿cuáles serían tus recomendaciones para lograr la eliminación o la inaplicación exitosa de las barreras burocráticas? Sí, Roxana, ahí, en base a mi experiencia, agregaría siempre, a las empresas les recomendaría a los denunciantes siempre revisar lo que son precedentes resolutivos. El Indecopi seguía mucho y actúa de manera mucho más eficiente, mucho más rápido cuando ya tiene un procedimiento que ha resuelto o algo similar. Entonces siempre invocar precedentes resolutivos es algo que siempre recomiendo. Con esta nueva norma, sin duda, buscar la protección de una medida cautelar, porque no solamente te la otorgan más rápido, sino que se ha flexibilizado bastante los requisitos para poder obtener una medida cautelar, que es básicamente acreditar como que indicios de irreparabilidad del daño, acreditando que hay un costo de oportunidad, ¿no? Y eso, bueno, sustentándolo, yo creo que en muchos casos, cuando se trata de permanencia en el mercado, es bastante factible para acreditar. Entonces, la medida cautelar te puede asegurar un procedimiento positivo, ¿no? Yo intentaría, sin duda, buscar la protección con esta nueva norma, ¿no? Con estas nuevas modificaciones. Luego también estaría pues bastante pendiente de la actuación de los funcionarios en cuanto al cumplimiento de plazos, ¿no? Digamos, buscaría la opción, no sé, de quejar a un funcionario cuando no cumple un plazo en cuanto a denuncia informativa, en cuanto al otorgamiento de la cautelar. O sea, suena un poco como, digamos, ser un poco incisiva o estricta, pero creo que hay que hacer cumplir la norma, ¿no? O sea, nosotros ahora que tenemos esta herramienta como ciudadanos, como empresarios, tenemos que estar como que súper estrictos atrás de los funcionarios del Indecopi para que cumplan con la norma, ¿no? Y también incidiría en buscar este tipo de espacios como este evento o siempre poder, digamos, dejar digamos, en evidencia, ¿no? Y difundir sin temores desde el sector privado, ¿no? Si vemos que el Indecopi, por ejemplo, fuerza la legalidad de algunas barreras burocráticas, ¿no? Sin temor. Por ejemplo, yo les decía en la intervención anterior que les iba a comentar un par de casos, ¿no? Yo he visto de cerca, por ejemplo, cuando se forzó la legalidad de aplicar registros sanitarios, cuando los registros sanitarios han sido derogados por un decreto legislativo, ¿no? Y el Indecopi, digamos, señaló que en realidad sí seguían vigentes porque la norma que lo derogaba tenía que reglamentarse para que estuviera vigente. Entonces, pero en realidad era una norma, o sea, estaba siendo derogado por norma. Y la propia autoridad sanitaria ya decía que el registro sanitario ya no estaba vigente, que bastaba una habilitación del lugar de fabricación del alimento o el producto para, digamos, para poder garantizar la inocuidad del alimento, y ya el registro sanitario no era necesario, pero el Indecopi no, como que no se atrevía. Entonces, es como que estos temas hay que ponerlos en evidencia, ¿no? Por ejemplo, el pico y placa que perjudicaba un montón de negocios, ¿no? Esto se declaró la denuncia contra el pico y placa que ponía la Municipalidad de Lima se declaró improcedente porque se decía que en realidad no estaba destinada a regular actividades económicas. Entonces es como, o sea, ¿cómo va a ser esto posible si evidentemente incide en todas las actividades económicas, porque todas requieren el transporte, o sea, muchas se requieren el transporte de mercancías para poder, digamos, funcionar, operar, ¿no? Entonces, todos estos temas hay que ejercer presión, ¿no? Desde el sector privado, o sea, yo trabajo en un gremio, entonces hay que poner en evidencia esto para que el Indecopi, digamos, se sienta más obligado a cumplir con la norma, ¿no? Y también sobre ese tema, Sofía, para dejarlo más en claro, porque yo creo que esta denuncia que se puede hacer desde los gremios, igual tienes que identificar cuáles son tus asociados, ¿no? Y creo que igual hay que como que mencionarlos. Yo creería que esa es la razón por la cual no ha tenido mucho éxito, ¿no? Hay que, de cierta forma, se puede indirectamente identificar a cuáles son tus agremiados. Entonces, en realidad, en ese aspecto hay un proyecto de ley propuesto por el congresista Cabero, no sé si lo han podido revisar, no tengo acá el número, en que sí digamos, se propone la posibilidad de que cualquier persona natural o jurídica pueda presentar denuncias de representación de derechos e intereses difusos o colectivos, ¿no? Entonces, esto es perfecto para nosotros del gremio impulsarlo, ¿no? Digamos, igual hay un tema de elaborar una denuncia, pero hay en el total anonimato de las empresas
que estarían detrás de esta denuncia, ¿no? Y también, igual, claro, la protección de intereses difusos y colectivos también siempre es pensando en el emprendedor que no tiene los medios para, digamos, para denunciar, para contratar a un abogado y denunciar. En ese sentido, la protección de intereses difusos o colectivos es una buena opción, tanto para el emprendedor como para las empresas que quieren mantenerse en el anonimato, ¿no? Para lo que tú decías, ¿no? Para evitar las represalias, ¿no? Nosotros consideramos que este proyecto de ley sería importante para que este mecanismo quede de todas maneras implementado, ¿no? Y ahí los gremios, como COMEX, el gremio en el que trabajo, podrían apoyar. Muchas gracias, Brenda. Quisiera resaltar en realidad el aspecto que mencionas sobre las medidas cautelares, ¿no? Eso puede hacer la diferencia entre la sobrevivencia de una empresa en el mercado, su continuidad en las actividades. Entonces, creo que sí es bastante importante que el Indecopi lo vea de esa perspectiva y sobre todo que pueda responder en los plazos. Tengo una última pregunta para cerrar nuestro panel, que va dirigida a las 3. Podemos empezar con la congresista Tudela, y se vincula con el aspecto institucional, ¿no? ¿Qué aspectos a nivel institucional podrían mejorar en el Indecopi con la finalidad de hacer efectivas estas modificaciones, ¿no? Quisiera conocer su opinión, congresista Tudela, por favor. Sí, a ver, en principio, digamos, para aplicar la ley con las nuevas modificaciones, no sería necesaria ninguna modificación adicional. Digamos, la normativa es bastante clara, y con estos nuevos principios como el de interpretación favorable, con reglas un poco más claras, más flexibles, para las medidas cautelares, por ejemplo, digamos, las cosas están bastante claras, y creo que lo único que sería necesario es más bien un cambio de enfoque o de paradigma en los órganos resolutivos de barreras del Indecopi para que puedan interpretar y utilizar criterios más favorables para los emprendedores. Obviamente esto en aplicación de principios como el informalismo, la celeridad, entre otros. En paralelo a esto, creo que sí hay otras cosas que podrían fortalecer, digamos, ya en términos generales, la institucionalidad de Indecopi, y de hecho desde mi despacho también he impulsado el proyecto de ley que busca que Indecopi se convierta en un organismo constitucionalmente autónomo, que ese es un debate que, bueno, no es nuevo, en el Congreso por lo menos se viene dando desde el año 2002, y bueno, creo que la intención desde la creación del Indecopi fue que eventualmente fuera un organismo autónomo. La propuesta que hemos planteado, eso fue el primer año legislativo, fortalece el marco normativo del Indecopi, garantiza la independencia política de la institución, y que su funcionamiento se regule mediante una ley orgánica, previendo obviamente la posibilidad de que el directivo pueda ser removido si es que comete faltas graves, ¿no? Creo que si el Indecopi fuese constitucionalmente autónomo, esto crearía un mejor clima de confianza, de seguridad jurídica, de predictibilidad, habría mayor confianza para la inversión, y creo que además sería bueno que la institución pueda manejar su propio presupuesto, lo cual le puede permitir gestionar sus recursos de manera más eficiente, y además esto evita, digamos, entrar, digamos, en juegos políticos con el Poder Ejecutivo en materia de presupuesto, ¿no? Y creo que además de la autonomía constitucional del Indecopi, otra reforma institucional que se ha evaluado justamente para fortalecer la normativa antibarreras es esta propuesta de tener una sola instancia administrativa para los procedimientos de eliminación de barreras. Creo que es una propuesta bastante interesante, porque reduciría el plazo de atención de las denuncias y haría mucho más atractivo este sistema, ¿no? Entonces creo que la idea es que las propuestas institucionales puedan fortalecer el uso del sistema de eliminación de barreras, y que fomenten la presentación de las denuncias, tanto de parte como las informativas, ¿no? Y que esto nos lleve a tener un Indecopi que sea mucho más proactivo en la detección y en la eliminación de estas barreras. Muchas gracias, congresista Tudela. De hecho, dos aspectos muy relevantes los que menciona, vinculados con la posibilidad de la constitucionalización del Indecopi, y también el referido a la instancia única, que es un debate bastante, digamos, candente
entre los especialistas, ¿no? Si vamos por la celeridad o por asegurar la revisión de las decisiones, ¿no? Es un debate abierto todavía. Sofía, quisiera que nos comentes sobre este punto. ¿Cómo ves las mejoras que se podrían hacer a nivel institucional en el Indecopi para impulsar el sistema de barreras? Un aspecto que yo vengo diciendo desde el año 2016 o antes, desde que se publicó la ley antibarreras y luego posteriormente se creó la sala de eliminación de barreras burocráticas, es que realmente es evidente que cuando salió la ley, y es una herramienta potente, iba a generar expectativas en los usuarios, iba a generar un incremento de la cantidad de denuncias, de la complejidad de los casos, y que necesariamente esto iba a requerir potenciar el equipo, la capacidad humana para atender a estos usuarios y estas demandas nuevas. Entonces, ese reto ahora todavía se ha incrementado aún más para el Indecopi, porque evidentemente, con base en las modificaciones normativas, que estamos todos de acuerdo que son necesarias, el Indecopi debería tener un fortalecimiento en el área de prevención, que se va a encargar ahora de hacer de revisar todas las denuncias informativas, que también debería incrementarse el número de denuncias informativas, debería haber un incremento en el número de procedimientos de oficio, porque estos van a tener la facultad de tenerle una aplicación con carácter general, por lo menos para carencia de razonabilidad, que hemos visto que sería importantísimo. Luego, debería seguir y ampliar el alcance del rol de capacitación a los funcionarios públicos, ¿no? Porque recordemos que además cambian los funcionarios públicos en una elección municipal y vuelves a foja cero. Tienes que volver a capacitar a todos los funcionarios. Entonces, es una labor que es permanente. Y luego, además, está este rol de persuasión, en donde el Indecopi también lo que quiere es que se trate de eliminar la barrera burocrática sin necesariamente iniciar un procedimiento administrativo, porque recordar que también los procedimientos administrativos cuestan también para el Estado, ¿no? Acordemos que el Indecopi subvenciona la tasa del costo real del procedimiento, que son más de 1.000 soles, y acá cobra 500. Entonces, hay un costo que es mejor que no se inicien procedimientos, sino se eliminen de manera inmediata. Y en los casos de parte también tiene que haber un reforzamiento, porque evidentemente lo que todos queremos es que esta herramienta se dinamice, que hayan más o sea, en verdad lo que decimos es que no haya ninguna denuncia porque nadie imponga una barrera, pero eso en este país es difícil. Entonces, van a haber más denuncias de parte y tienen que ser atendidas dentro del plazo, y sobre todo por la importancia de las medidas cautelares, tienen que ser resueltas dentro del plazo, porque a mí lo que me preocupa es que hay un plazo y por no ser quejado, te dicen que no, ¿no? Sin motivación. Entonces, ¿de qué me sirve que me respondas en 5 días si me vas a responder que no porque no hiciste un análisis correcto de mi medida cautelar? Entonces, creo que hay que reforzar al personal del Indecopi, y ahí hay que ser creativos. O sea, no solo es pedir ampliación de presupuesto, que está muy bien, sino que también, o sea, yo ayer estuve mirando el cuadro de asignación de personal del Indecopi, ¿no? Y veo que, por ejemplo, en el año 2021, y solamente ha cambiado en una persona en el 2023, solo tenían 17 personas en la comisión, siendo que una es el secretario técnico, que tiene labores más de jefe, y otro es un asistente administrativo. Es decir, 15 personas para hacer todo este trabajo tan importante, mientras que, por ejemplo, comisiones como consumidor tiene 64 plazas, procedimientos concursales tiene 24, la dirección de invenciones tiene 33. Entonces, yo no desmerezco el trabajo de ninguna gerencia, todas las áreas son importantes, pero sí creo que per se hay un desbalance del número de personas requerido, y ahí tiene que ser muy creativo el Indecopi de cómo potencia estos equipos, porque de no hacerlo, caes en el riesgo de que una herramienta que está tan bien resulta ser que, como no funciona o no te respondes dentro del plazo, no satisfaces las necesidades de tus clientes, que somos todos los agentes económicos, termina por destruirse. Entonces, eso sería lo peor que podría pasar en el momento. Y otra observación que yo tengo es que en el nombramiento de comisionados y vocales, si bien el decreto legislativo 1033, la ley de organización y funciones del Indecopi, señala que tienen que ser personas con solvencia profesional y tener 5 años de experiencia relacionados a la materia, en realidad yo creo que sería bien importante que esas personas por lo menos tengan un buen conocimiento del derecho a la competencia, porque yo creo que si tú sabes qué es lo que le hace una barrera burocrática a la competencia, creo que tendrías
mucho más posibilidad de hacer este uso de este criterio que se ha puesto ahora en la ley, que es el criterio de interpretación favorable. O sea, si tú realmente entiendes el impacto que se genera para los agentes económicos y particularmente para las micro y pequeñas empresas, que son las que no tienen, o sea, las está sacando del mercado, en un mercado peruano donde la informalidad es lo que prima, ¿cómo es que no le vamos a ayudar y dar la medida cautelar bajo ningún argumento? O sea, es como tienes que realmente mirar la barrera y si la identificas, ayúdalo. Es como darle el salvavidas a aquel que quiere ser formal en un país de informales. Entonces, creo que eso es bien potente y estoy segura que el Indecopi va a estar, espero, a la altura de todas estas modificaciones y que sea muy creativo, ¿no? Y pide ayuda también si necesita más presupuesto, o sea, eso también, ¿no? Pero creo que puede ser creativo y realocar recursos de los que tiene, ¿no? Gracias, Sofía. De hecho, dos aspectos bastante relevantes los que mencionas. Creo que también uno de los aspectos es que haya también la decisión política, ¿no? Para esa reasignación de recursos eventualmente. O sea, si quieres que sea una de tus banderas realmente la eliminación de barreras, a veces hay que mover algunas de las fichas, como se dice. Y bueno, Brenda, quisiera por favor también conocer tus impresiones sobre los aspectos institucionales de Indecopi que podrían, como estamos conversando, mejorarse sobre todo, ¿no? Sí, ahí te diría muy en línea en lo que señala Sofía, ¿no? Es importantísimo que el Indecopi tenga una mayor conciencia de la labor que realiza, cuál es la función que tiene, un poco en la línea de la creación de este principio de interpretación favorable, ¿no? Esto pasa por tomar decisiones siempre en pro de la competitividad, ¿no? Y también, en realidad, antes del Indecopi que elimina barreras, también en generar esta concientización en las propias entidades públicas que ponen las barreras burocráticas, ¿no? Porque me llamó la atención justo una colega posteaba ahora, comentaba de un procedimiento, de varios procedimientos del TUPA de migraciones que tenían cobros ilegales que no cumplían con una metodología de costos de PCM del año 2010, que seguían vigentes. O sea, procedimientos de migraciones que cobraban 500 soles sin ningún sustento técnico, y como había sido un procedimiento que estaba apelado en sede judicial, Migraciones no lo eliminaba, se seguía ahí como vigente y digamos, hace un montón de años que ya hay una metodología de costos de cómo se deben determinar los cobros, pero las entidades no tienen esta como responsabilidad de eliminar las barreras, ¿no? Ahora está como full el tema de impacto regulatorio para prevenir, digamos, regulaciones, requisitos que, digamos, que no cumplan con el análisis de calidad regulatoria antes de crearlos, ¿no? Pero existen todavía procedimientos que sí están vigentes y que la entidad no, o sea, no tiene la conciencia de eliminarlos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que darle esa instrucción? ¿Quién tiene que sensibilizarlo, concientizarlos? El INDECOPI. Entonces, el INDECOPI también tiene que hacer esta labor de no solamente de oficio, o sea, empezar a investigar y eliminar, sino hablar con las entidades para explicarles la importancia de no tener barreras en sus procedimientos, ¿no? Porque es el colmo que, o sea, que actualmente en entidades del Poder Ejecutivo, en Lima, ¿no? O sea, desde acá, de la sede central, tengan todavía barreras burocráticas. Entonces hay un importante trabajo de concientización. Y también lo que dice Sofía en temas de eliminación de investigaciones de oficio, ¿no? Hay menudencias, ¿no? Requisitos tan simples como DNI que ni siquiera dan para que hagas una denuncia informativa, pero el INDECOPI tiene la obligación de hacerlo, ¿no? De revisar procedimientos, de revisar regulaciones, y se puede hacer. Es un claro ejemplo ha sido la Secretaría Regional de Barreras Burocráticas, que ha trabajado sí en provincia, ¿no? En los TUPAs de los lugares más alejados de la capital, viendo y revisando los TUPAs. Entonces esta labor es importantísima que se haga en todas las entidades a nivel nacional, ¿no? Y otra cosa que yo recomendaría también es, o sea, que el INDECOPI mejore, o sea, sea más proactivo y mejore sus plazos internos, ¿no? Porque, por ejemplo, una detección, si nos ponemos a pensar para detectar ilegalidades, cuando te denuncian un tema de ilegalidad, es bastante más sencillo, ¿no? Por ejemplo, tienes que ver si la entidad tiene competencia o no, si se contraviene alguna ley, o si se incumple una formalidad. Se deberían poner plazos internos para resolver eso, pues, no sé, no en los 120 días, sino en 30 días, por poner un ejemplo, y hacerlo mucho más expeditivo, y luego, si se ve que se supera el análisis de legalidad, invertir más tiempo
en entrar a ver la razonabilidad, ¿no? Porque de cierta forma el análisis costo-beneficio podría tardar más tiempo si, por ejemplo, tuviera que trabajarse con el área de estudios económicos para ver si hay digamos, una medida no es costo eficiente y ver temas que involucren, pues, costos, ¿no? Entonces, creo que el INDECOPI debería, para, digamos, poder ser más eficiente, debería tratar de descargarse un poco con los casos de legalidad y enfocar más sus esfuerzos a ver los casos de razonabilidad que no se han visto por mucho tiempo. En realidad, desde la experiencia que también tengo de estar en INDECOPI, siempre la razonabilidad era un tema que no entraba a verse, porque siempre se pedían muchos indicios, el estándar era muy alto, y ahora aprovechemos que tenemos esta modificación normativa que flexibiliza los requisitos para entrar a ver la razonabilidad y con ello poder eliminar más sobrecostos, ¿no? O requisitos inviables, ¿no? Ahí para terminar es que en realidad a veces cuando cuando existe un interés público, uno se asusta, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, te dicen, no, hay una norma para combatir la ludopatía. Entonces dices, uy, ¿cómo voy a entrar a ver algo que defiende que se elimine la ludopatía, ¿no? Porque es una cosa pues, que definitivamente es negativa y tal, pero igual pueden haber requisitos que son viables, ¿no? Pueden haber requisitos que son sobrecostos. Entonces, no temamos cuando veamos una norma que regula un tema que sí es un interés público, o la salud, o lo que queramos pensar. No, o sea, siempre pueden haber ahí algunas cosas algunos aspectos que son inviables, ¿no? Por ejemplo, te pueden pedir que si eres una empresa extranjera, te domicilies, o sea, que es un RUC en el territorio peruano. Entonces, como que, ¿cómo voy a hacer eso? Porque si hago eso, obviamente desincentivo que esas empresas extranjeras entren a Perú, porque en otros países no les piden lo mismo. Entonces, todo eso hay que pensar y ver, ¿es una medida costo efectiva o no? Sin temor, porque lo que tiene que defender esta comisión, ¿no? Lo que tiene que defender el INDECOPI es la competitividad sin miedo a que para ello tengan que enfrentar el tema de interés público, obviamente siempre ponderándolo y siempre viendo por sobre todo el beneficio de la sociedad. Eso quería decir. Muchas gracias, Brenda. Muy importante lo que señalas sobre la labor pedagógica de INDECOPI y también, como has resaltado, no tener miedo si es algo que va a ser beneficioso para la sociedad en su conjunto. Me parece que nos vamos con esa idea. Y bueno, ya con esto damos por concluido este interesante panel, que en verdad podríamos seguir hablando de este tema que creo nos apasiona a todos los que estamos aquí, pero bueno, así es el tiempo, y bueno, muchísimas gracias a la congresista Adriana Tudela, a Sofía Ugaz, a Brenda Sparrow por sus intervenciones, que han sido muy, muy valiosas, y bueno, nos estamos yendo con bastantes ideas, tips, y bueno, expectativas también, ¿no? de lo que va a pasar en el INDECOPI con las recientes modificaciones. Así que muchísimas gracias, un gusto haberlas tenido acá, y con ello seguimos